Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Cuando el río suena, piedras trae, y con esa metáfora los empresarios nacionales añoran mejores condiciones de inversión, simpleza en procesos administrativos y menos tributos, mientras del lado del gobierno generar nuevos empleos y proyectos prometidos al dejar de pagar el 1.5 del impuesto sobre la renta, que redujo en 1.200 millones de lempiras la caja tributaria del Estado. Hace unas horas la ministra de Finanzas, Rocío Tábora, aseguró que en el presupuesto general de la República del 2020 no vienen más impuestos ni se eliminan los que ya están. Los empresarios, además de bajar los impuestos nacionales y municipales, se quejan del desconcierto, situación en la que el alcalde capitalino, Nasri Afura, aclaró que no se incluye más tributos, aunque meses antes fueron anunciados ante el rechazo ciudadano. No hay ningún aumento de impuestos en bienes e inmuebles. Esto significa cero aumentos de impuestos, matizó Afura. Previo a finalizar 2019, el Servicio Administrativo de Renta, SAR, reporta una caída de 4.5 millones de lempiras en recaudación de impuestos. Con una meta tributaria de 108 mil millones de lempiras, la captura de tributos aporta 41% al presupuesto general de la República, que este año asciende a 261 mil millones de lempiras. En impuestos sobre venta el país recibe 48 mil millones de lempiras, en impuestos sobre la renta 38 mil millones, en impuestos a los combustibles 14 mil millones de lempiras. La caída se observa en todos los rubros, especialmente en el impuesto de venta y en el de rentas, por la contracción en los precios internacionales del café y palma africana. El Consejo Hondureño de la empresa privada COEP denunció que algunas alcaldías fijan impuestos disfrazados de tasas municipales. Hemos recibido quejas puntuales de empresas afectadas por cobros municipales, algunas de las cuales concentran actividades avícolas y lecheras. Otras limitantes al emprendimiento es la tramitología, costos de operación, alzas en los servicios públicos, cambios en las leyes, inseguridad personal y pago de extorsión al crimen común u organizado. Además, la inseguridad jurídica que obliga a la salida de importantes empresas del país, como los apremios del azar, desincentivan el emprendimiento y la producción. Sin embargo, el 21 de marzo del año pasado, el Congreso Nacional aprobó la reforma a la ley del impuesto sobre la renta, que elevó de 10 millones a 300 millones de lempiras la base gravable, con lo que empresarios y comercio nacional se comprometieron en abrir miles de empleos. Las compañías con ingresos de 300 a 600 millones pagarán 0.75%. Las empresas con ingresos arriba de 600 millones, el 1% en el caso de que reporten pérdidas. En la última semana de agosto de 2016, el Congreso Nacional, por unanimidad junto a la sanción del Poder Ejecutivo, elimina el cobro del 15% del impuesto sobre ventas a todos los productos e insumos agrícolas, sin que hasta la fecha la medida se haya reflejado en el costo de la canasta básica, los alimentos y otros bienes. También en octubre del año pasado, el Poder Ejecutivo sancionó la Ley de Apoyo Financiero para los Sectores Productivos de Honduras, que beneficiará al sector MIPYME, que genera el 57.9% del empleo en el país. Bien, buenos días. Hoy es... ¿qué día es hoy? Jueves. No, jueves sí, pero 28. Es 28. Es que aquí los muchachos me pusieron 27. Hoy es 28 de noviembre. Ya estamos cerca de la Navidad. Voy a tener un importante programa. Voy a saludar a mis invitados. Está el presidente de la Federación Hondureña de Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Honduras, el licenciado José Castañeda. Bienvenido. Buenos días, Raúl. Gracias por la invitación. El vicerrector universitario, exministro de Economía, don Julio Raudales. Julio, bienvenido. Un gusto saludarte. Igual. Y está Gabriel Perdomo, licenciado Perdomo, director estratégico del Servicio de Administración de Rentas de la SAR. Bienvenido y gracias por atender nuestra invitación. Antes de eso voy a ir a San Pedro Sula para que nos cuente Gerlin Díaz. Oigan bien, la Fiscalía hoy ha informado al país muy temprano, golpea una estructura financiera de los Valle acusados de lavar más de 165 millones de lempiras. San Pedro Sula Cortejo en la ejecución de nuevos allanamientos
Poneme por mientras, ya está listo Henry, nuevos allanamientos, 13 aseguramientos de bienes muebles e inmuebles, 3 sociedades mercantiles capturados por el delito de lavado de activos. La Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado y la Agencia Técnica de Investigación Criminal ACTIC ponen en marcha la operación Relevo 2 en los departamentos de Cortés y Atlántida. Avísame, ¿está listo Herlin? Bien, un pase a Herlin para luego comenzar con este interesante programa, pago de tributos de parte de los empresarios hondureños al azar. Ahí está parte de las casas, miren, esta casa ha sido asegurada ya por la Fiscalía y la ATIC. Vamos Herlin al norte, adelante. Buenos días, licenciado, a usted y a sus invitados ahí en el foro La Entrevista. A esta hora de la mañana estamos ubicados aquí en la colonia Jardines del Valle y me acompaña el portavoz de la Agencia Técnica de Investigación Criminal ATIC, Jorge Galindo, para que nos hable en relación a qué se debe esta nueva operación por parte del Ministerio Público. Bueno, en ejecución en este momento la operación Relevo 2, una operación dirigida a debilitar las estructuras financieras de socios de los hermanos Valle, de este cartel de los Valle, que están en Estados Unidos condenados por narcotráfico. Aquí se están haciendo allanamientos y también posteriormente aseguramientos sobre 13 bienes muebles e inmuebles, además de algunas sociedades mercantiles, vehículos también que están dentro de la medida de aseguramiento. En el transcurso de este jueves se van a realizar todo este procedimiento, aparte también de la ejecución de órdenes de captura de precisamente de estos socios vinculados al delito de lavado de activos. ¿Cuánto habrían lavado estos socios de este cartel? Vea, de acuerdo a la información que nos han proporcionado tanto fiscales y agentes que han conocido este caso, estas personas habrían lavado en un periodo de 8 años, de 2008 a 2016, más de 165 millones de lempiras, que desde luego es un producto ilícito, producto del narcotráfico. Aparte de ello, ya se confirman también algunas capturas ya ejecutadas por parte de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, y hablamos de uno de los principales sospechosos de cometer este delito de lavado de activos, el señor José Alberto Cortés Puerto, asimismo Raúl Alberto Rodríguez Ventura, Merlin Yanina Toledo Pineda y finalmente Ana María Ventura Flores, las 4 personas capturadas por el delito de lavado de activos, y que será el procedimiento respectivo en el transcurso de esta mañana y posteriormente la remisión de ellos hasta el juzgado competente. ¿Estas capturas se han efectuado aquí en San Pedro Sula? Sí, la señora María Ventura en Puerto Cortés y las demás aquí en San Pedro Sula. Muchísimas gracias, Jorge Galindo, portavoz de la ATIC en el país, pues hablándonos en relación a esta importante operación que se está efectuando en diferentes puntos, tanto del departamento de Cortés como en el departamento de Atlántida, y que ya deja pues 4 personas capturadas que venían en este comunicado, sobre los cuales pues ya venían giradas órdenes de captura por parte de los juzgados correspondientes. Por supuesto, estaremos ampliando en las próximas emisiones de 11 Noticias sobre esta vasta operación que ha empleado una vez más el Ministerio Público contra una estructura criminal acusada de lavar 165 millones de lempiras. Por momentos, vuelvo nuevamente con usted. Buenos días. Buenos días. Bueno, esta es una de las casas que fue confiscada por parte del Ministerio Público. Las acciones emprendidas por los fiscales de la FESCO y agentes del Departamento contra el Crimen Organizado se derivan y tienen estrecha relación con la operación Relevo 1 ejecutada en septiembre del 2016, donde se capturó por el delito de asesinato a Luis Alonso Valle García, hijo de los Valle, que luego fue puesto en libertad por una ilegal y arbitraria resolución de un juez de letras que fue revocada en la Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copán, librándose una nueva orden de captura. También figuran Ledir Dominic Connor Toledo y Yosari Yasmín Valle Aguilar, hija de Ardulfo Valle. En la investigación del Ministerio Público se determina que socios del cartel de los hermanos Valle en el periodo 2008-2016 no pudieron justificar 165 millones de lempiras, lo que constituye el delito de lavado de activos. Vamos a estar ampliando los demás noticieros. Es la operación que ha realizado este día la Fiscalía. Vamos al tema que nos ocupa. Licenciado Castañeda, ¿qué piensan los empresarios? Y usted es el presidente de la micro, pequeña y mediana empresa en el país. ¿Qué piensan de este tema de los tributos que se le paga al azar?
Por cierto, ayer pasábamos una noticia de que la honorable ministra Miriam Guzmán dijo de que muy difícilmente se va a lograr la recaudación esperada para este año. Bueno, nosotros pensamos que la carga impositiva en Honduras, y no solo me refiero al gobierno central, sino también a los gobiernos locales, es sumamente grosera, porque hay impuestos, por ejemplo, municipales que ni siquiera se basan en la utilidad, sino en el ingreso bruto de la empresa. Y eso es atentatorio contra el funcionamiento de una empresa. Si se le cobra impuesto por el ingreso total a una empresa, se le está castigando prácticamente y no se está tomando en consideración si gana o pierde, ¿verdad? Y nosotros siempre decimos que pagar impuestos sobre lo que uno gana está muy bien, porque significa que si más impuestos pagamos es porque nos fue mejor durante el año operativo. Pero pagar impuestos perdiendo dinero, eso es grave. Por una parte. Por otra parte, las políticas que está siguiendo el gobierno son bastante complicadas para la operatividad de la empresa MIPYME, porque son sumamente estrictas, vamos a decir, en el sentido de que se cierran empresas, se avergüenza a empresarios, poniéndoles rótulos, cerrándoles las puertas, etcétera. Y eso consideramos nosotros que es contraproducente, porque va hasta contra el ánimo de las personas, no digamos en la parte económica, ¿verdad? No dan deseos de volver a abrir la puerta, no dan deseos de continuar trabajando cuando le han hecho eso a un empresario. Nosotros pensamos que debería actuarse más inteligentemente en este sentido de la recaudación. Hay maneras de llevar a cabo una recaudación eficiente sin necesidad de hacer este tipo de acciones. Por ejemplo, se acaba de aprobar la ley de consolidación de deuda. Bien pudo haberse metido la deuda fiscal de la empresa MIPYME dentro de esa consolidación, perfectamente bien, no veo por qué no se puede incluir ahí en vez de ir a cerrar la fuente de trabajo. Así se deja sin empleo a un montón de gente casi todos los días. Cuando llega la visita de la SAR a la empresa, lo que da es temblazón de rodillas, porque estamos a la expectativa de qué detalle van a encontrar, cómo nos van a acorchar para cerrarnos la empresa o para multarnos o para... Es decir, la idea debería ser que los empresarios no le tengamos miedo a la autoridad, que sintamos más bien que está ahí para facilitarnos la operatividad de nuestras empresas y para avanzar en el desarrollo individual de las personas que trabajan en estas empresas. Nosotros pensamos, Raúl, que las políticas de Estado, que las políticas de gobierno deben siempre estar encaminadas y enfocadas en el bienestar individual de las personas. Todos sabemos, y no es necesario ser físico nuclear, para entender que la calidad de un país depende de la calidad de sus habitantes, y el gobierno debería estar para facilitar el desarrollo de esa calidad individual de los hondureños. Cuando se cierra una empresa, lo que sucede es que se acrecenta la desigualdad, porque crece el desempleo, crece el desánimo en el emprendedor. Debería tomarse en consideración que el empresario de la micro, pequeña y mediana empresa es el que se queda aquí a pesar de la extorsión, a pesar de la carga impositiva, a pesar de todas las vicisitudes que tenemos que pasar todos los días. Nosotros nos quedamos acá, nosotros no salimos corriendo con nuestras empresas para otro país. Nosotros generamos casi el 60% del empleo y alrededor del 34% del Producto Interno Bruto, y podría ser más la contribución al Producto Interno Bruto si se facilitase de una mejor manera la operación y la operatividad de las empresas. Nosotros hemos venido hablando de lo mismo ya por 15 años, Raúl.
Y yo había dejado de asistir a foros precisamente por eso, porque uno se agota, esto es desgastante, estar hablando de lo mismo todos los años y cada vez que llega un gobierno nuevo, vuelve y juega a hablar de los mismos temas. Pero es que alguien tiene que hacerlo, alguien tiene que decirlo. El gobierno está para facilitar, no para ejecutar. Y el desorden en Honduras es tan grande que ya ni se nota. Nosotros vemos, por ejemplo, diputados pavimentando calles, regalando piñatas, haciendo de todo menos legislando. Y cuando legislan, pues últimamente hasta legislan para blindarse, ¿verdad? Y para hacer cosas que son atentatorias contra los intereses individuales de todos los hondureños. Esas cosas no deberían suceder porque estamos hablando de competitividad de país. En el fondo, al final del día, de lo que se habla aquí es de competitividad de país. Cuando se ataca a un segmento tan importante como la MIPYME, lo que sucede es que el país se vuelve menos competitivo. Cuando se interrumpe el Estado de Derecho, lo que se afecta es la competitividad de país. Y eso no lo están notando. Nosotros no vemos en este momento un líder haciendo propuestas para mejorar el Estado de Derecho. Vemos por un lado líderes queriendo derrocar al gobierno, vemos al gobierno queriendo hacer cosas que no están correctas, vemos un Congreso permeado por el delito, 65 o más diputados acusados de delinquir, y haciendo leyes. Todo eso es observado por la comunidad internacional y por el capital de inversión internacional. Eso ahuyenta el capital y definitivamente al final quien paga los platos rotos es el hondureño de a pie, el que no tiene trabajo y que tiene una familia para alimentar, Raúl. Sí, no, voy a dejar que Gabriel escuche primero a ambos, sí, para luego que él nos diga cuál es la posición de la SAR. Julio, tú que eres economista, catedrático universitario, has sido funcionario, ¿qué piensas? Mira, Raúl, muchísimas gracias por la oportunidad de conversar con estos queridos amigos en este programa tan visto. Yo creo que es importante iniciar una reflexión hablando un poco de cuál es la utilidad de los impuestos, para qué pagamos impuestos. Esto es algo que existe en el imaginario colectivo de todo el mundo, ¿verdad? Prácticamente en todos los países del planeta existe un esquema tributario, un sistema tributario, y la gente conviene, a pesar de que no le gusta, porque nadie está de acuerdo aunque le pongan impuestos, ¿verdad? Tu ingreso que te ganaste con tu trabajo, venga el gobierno y te diga, tienes que darme una parte de eso, y no te dé ninguna garantía de para qué lo va a usar. En el caso hondureño, creo que las valoraciones hay que hacerlas desde la perspectiva de cuál debe ser el objetivo que el Estado debe garantizarle a la sociedad hondureña. En primer lugar, en Honduras, la mayoría de los ingresos que el gobierno, que el Estado puede obtener para financiar su gasto provienen justamente de impuestos. Más que en cualquier otro país. Por ejemplo, en México, el 12% de los ingresos fiscales provienen del petróleo, ¿no? En Bolivia, el 18% de los ingresos fiscales provienen del gas, del petróleo y de otros elementos que el Estado, de otros recursos naturales que el Estado tiene. Es decir, que los impuestos son un porcentaje, si bien es cierto, alto, más del 80%, tampoco es tan elevado como en el caso de Honduras, en donde prácticamente el 98% de los ingresos fiscales provienen de los impuestos, ¿verdad? A diferencia, repito, de Venezuela, de Bolivia, de México, que tienen recursos naturales en amplia gama y que entonces por eso pueden darse el lujo de decir que la carga tributaria no es necesariamente un elemento tan importante para que el gobierno financie su gasto. Honduras además tiene la carga tributaria más alta de Centroamérica en este momento. Este año Honduras va a cerrar con un 18.3% de carga tributaria, está por encima de la de Costa Rica, está por encima de la de El Salvador y muy por encima de la de Guatemala, que es el país que tiene la carga tributaria más baja de Centroamérica. Apenas el 10% de lo que producen los guatemaltecos lo cobran en impuestos. ¿Qué sucede, Raúl? Que entonces el gobierno guatemalteco no tiene suficientes recursos
como para proveer de buenos servicios a su población. Y considerando que Guatemala es un país que, si bien es cierto, produce mucho, hay mucha riqueza ahí, ¿verdad? Mucha más que en Honduras. El Producto Interno Bruto de Guatemala es 3 veces el Producto Interno Bruto de Honduras, es decir, es un país mucho más grande que Honduras. Sin embargo, tiene una población indígena y marginada muy elevada, gente que no sabe leer y escribir, en mayor cantidad que Honduras, gente que está muy relegada socialmente y el gobierno de Guatemala es incapaz de darle buenos servicios porque tiene una carga tributaria muy baja. El gasto público guatemalteco es muy bajo debido a que su carga tributaria no es lo suficientemente buena. ¿Qué pasa en Honduras? Honduras, repito, tiene una carga tributaria de más del 18%. Desde que el Servicio de Administración de Rentas inició sus operaciones en el año 2013 hasta acá, finales del 2013, comienzos del 2014, se ha visto un incremento fuerte en la eficiencia en la recaudación. Ahora, ¿quién decide la política tributaria en el país? No es el Servicio de Administración de Rentas. El Servicio de Administración de Rentas es un ejecutor que tiene que obedecer la orden que se le provee por parte de quien ejecuta y define la política tributaria en el país, que es la Secretaría de Finanzas. Es decir, la Secretaría de Finanzas, a la hora de elaborar el presupuesto, le pone una meta de recaudación que tiene que consensuar con el Banco Central y con el Servicio de Administración de Rentas, que es quien tiene que recaudar eso. Entonces, para este año, por ejemplo, la meta de recaudación que se le dio al país, el año pasado que se elaboró el presupuesto, tanto al Servicio de Administración de Rentas y al Servicio de Administración Aduanera, fue de que tenían que recaudar 108.000 millones de lempiras. Eso lo pone el Ministerio de Finanzas en conjunto con el Gabinete Económico, pero fundamentalmente por ley quien debe de definir la política tributaria en el país y quien le debe de dar la meta, y además quien debe de establecer con qué parámetros, es decir, cuánto va a ser por impuestos sobre ventas, cuánto va a ser por impuestos sobre la renta, cuánto va a ser por impuestos al comercio internacional, que ya no le toca alzar eso, ¿verdad? Es la Secretaría de Finanzas. Y ahí es donde tenemos un problema, Raúl, porque resulta que la política tributaria en el país, y eso lo venimos denunciando con un grupo de colegas desde hace bastante tiempo, es altamente ineficaz por una razón muy sencilla. Primero, porque afecta mucho al sector económico. Ya lo dijo aquí mi amigo José Castañeda, que tiene muchos años de estar metido en esto de la pequeña y microempresa y que conoce, como la mayoría de los empresarios pequeños del país, lo triste que es tener que trabajar con una carga tributaria y con otros elementos que le restan tanta competitividad a un sector tan importante de la economía. En Honduras hay, según un censo que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo hace unos 6 o 7 años, hay más o menos unas 250.000 empresas, Raúl. Cuando la gente habla de empresarios, siempre piensa en los grandes empresarios del país, ¿verdad? En los magnates. Y resulta que el 98.5% de las empresas, de esas 250.000 empresas que hay en el país, son micro y pequeños empresarios. Me dice aquí el ingeniero Nelson Sierra, las empresas de telecomunicaciones del país pagan aproximadamente un 8% de impuestos sobre la renta de los ingresos brutos, lo que equivale a más de un 40% de su utilidad. Así es. Es decir, son las empresas, son los famosos grandes contribuyentes, pero quiero cerrar retomando un poquito lo que estaba diciendo ahora. ¿Qué sucede? Por un lado, como te decía, el gran problema del sistema tributario hondureño, que es estructural, es que le resta competitividad al sistema. Muchas empresas, la vida de una microempresa o de una pequeña empresa en el país es muy breve, debido a que tiene que cerrar porque el sistema tributario, entre otros elementos administrativos del Estado, la intervención del Estado en el gobierno a través de impuestos y a través de trabas que le pone a la inversión en el país, hace que la vida de las pequeñas empresas sea muy breve. Ese es un elemento. Y el otro elemento es lo inequitativo que es el sistema tributario en el país. Fíjate que si nosotros dividimos a la población hondureña en 10 partes iguales, dependiendo de cuál es el ingreso que tienen, resulta que el 10% que tiene menos ingresos en el país, o lo que llaman los estadísticos, el decil más pobre en el país, ¿verdad? El 10% de la población que tiene menos ingresos paga, Raúl, el 28% de sus ingresos en impuestos, mientras que el 10% más rico del país paga el 14% de sus ingresos en impuestos. ¿Qué significa eso? Que la carga tributaria para las personas más pobres afecta más su bienestar
que la carga tributaria para las personas más ricas. Esto hace que sea inequitativo en el país. Eso por un lado, y luego hay que hacer las valoraciones de qué se hace con ese dinero que se recauda, ¿verdad? Porque también ese es el otro elemento. ¿De qué sirve que te quiten dinero de que Honduras tenga una carga tributaria del 18% si el gasto que se realiza con esa plata no va a beneficiar a la gente más pobre? Y esas creo que son las valoraciones que hay que tomar en cuenta a la hora de analizar este tema del sistema tributario. Bien, Asdrúbal Torres me dice, días atrás los encargados de la SAR manifestaron que el impuesto sobre la renta en Honduras es igual que en Guatemala, pero en Guatemala no hay aportación solidaria, que es un impuesto disfrazado de impuesto sobre la renta. Las municipalidades pueden cobrar impuestos, los que se rigen a través de la ley de municipalidades. Licenciado Perdomo, ¿qué le decimos a la población? Bueno, primeramente agradecerle este espacio tan importante y comentarle a los televidentes que tener una amplitud de discusión con don Julio Raudales y don José Castañeda es bastante rica la discusión, porque tenemos el punto de vista de la microeconomía y el punto de vista de la macroeconomía, y eso nos va a permitir tener una integralidad a la hora de abordar estos temas. Es importante y quiero empezar comentándoles. El SAR tiene 2 millones, casi los 2 millones de RTNs. En esos 2 millones de RTNs está la realidad de Honduras, desde un estudiante de la universidad que va a sacar su RTN para abrir una cuenta de bancos, un empresario pequeño que tiene un mercadito, que tiene una pulpería, una zapatería, hasta la realidad de un gran empresario que tiene transferencias transfronterizas con su casa matriz, con sus sucursales. Toda esa amplitud, todo ese amplio espectro de realidad que tiene que el SAR salir y dar productos y servicios para atenderlos, para mejorar y facilitar su pago de impuestos, y también por la naturalidad de la institución que a un pequeño grupo tiene que fiscalizar. Entonces, si, como ustedes pueden ver, nosotros en la teoría tributaria le llamamos al tema de la pirámide de cumplimiento. Esa pirámide de cumplimiento significa lo siguiente. En su base, en la parte más grande, donde está la gran cantidad de hondureños, y eso es importante mencionarle, está todos los hondureños que quieren pagar impuestos y que pagan correctamente. Eso es importante mencionar, que en Honduras la mayoría de hondureños pagan correctamente sus impuestos. Hay otro pequeño segmento que son hondureños que quieren pagar, pero que ocupan apoyo. Pero acláreme algo. Repita, ¿la mayoría de los hondureños pagan sus impuestos? La mayoría pagan sus impuestos correctamente. Pero eso es ahora. Eso es ahora. Porque antes no. Hay que ser justos también. Hay que ser justos. Antes la mayoría de hondureños no pagaba impuestos. Y cuesta mucho. Pero también en la punta de la pirámide, un pequeño grupo de hondureños y de contribuyentes, también hay que decirlo, han decidido: no voy a pagar mis impuestos. Y eso no solo tiene repercusiones en el tema de la recaudación, sino también tiene repercusiones económicas, porque es competencia desleal, es competencia, desplaza al empresario bueno que quiere pagar correctamente sus impuestos, desplaza al sector formal de la economía. Entonces, a eso también el SAR tiene que atender. Entonces, aquí el licenciado Raudal, el licenciado Castañeda han podido establecer temas reflexivos que son muy importantes, y es importante mencionar que desde el 2017 se aprobó un nuevo código tributario, un código tributario estrictamente desde la visión y óptica empresarial, es decir, un código tributario hecho para los empresarios, y desde ese punto se han venido generando reformas fiscales para bajo. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, la medida del 1.5 se ha quitado. Abril 2020, que toca la declaración de impuestos sobre la renta, el efecto del 1.5 va a ser casi inexistente. Se han ampliado las exoneraciones no dejan de crecer en Honduras, llevamos por los 41.000 millones de lempiras. Se ha dado la ley de alivio de deuda, como muy bien decía el licenciado Castañeda. ¿Por qué no dejan de crecer las exoneraciones? Bueno, eso, como el licenciado Raudal les decía, la política tributaria es establecida desde el Congreso Nacional,
a través de las diferentes leyes. Y en Honduras, pues, nosotros queremos manifestar que la exoneración en sí es una herramienta, no es buena ni mala. Es sino su uso o su mal uso indebido que es lo que genera esas distorsiones. Entonces, en Honduras, como ha sido una política de Estado, tiene que mantener esas exoneraciones. Entonces, nosotros como institución y como hondureños también hacemos los análisis pertinentes de cuál es su efecto también. Así como se pregunta el licenciado Raudales, ¿cuál es el beneficio de pagar impuestos? También es importante hacer el análisis de cuál es el beneficio de sacrificar impuestos. Pero retornando al tema que quería mencionar, recordemos también que se generó una ley que exonera a las nuevas empresas, a las nuevas MIPYMES, pero es importante escuchar a los diferentes sectores. Es importante escuchar a los sectores que representa el licenciado Castañeda, porque en lo que mencionaba anteriormente, esa amplitud de realidad del país, desde un gran empresario hasta un pequeño empresario, y que vemos y tienen opiniones distintas, o dicen, sí, pero todas estas propuestas no me llegan a mí, el gasto tributario yo no lo siento, ese alivio de deuda, todas estas preguntas es importante escuchar a los sectores, y nosotros como institución nos debemos a ellas. Pero sí es importante mencionar que el SAR tiene que atender toda esta naturalidad, desde ayudarlos a pagar sus impuestos correctamente, escucharlos si consideran que la política tributaria no es lo suficientemente efectiva o no es lo competitiva, pero también es atacar la evasión tributaria, porque hay empresarios, hay hondureños que han decidido no voy a pagar. Entonces, ante toda esa realidad, es importante atenderla como institución, y algo que mencionábamos antes que empezar el programa con el licenciado Castañeda, nosotros como SAR compartimos algo, y es que muchas veces la política tributaria o las leyes tributarias se hacen pensando en un par de empresas o una industria, pero la ley es de aplicación general, y esa particularidad no nos permite ser eficientes a la hora de dar productos y servicios para los pequeños contribuyentes, para los medianos contribuyentes. Entonces sí es importante siempre la concertación de opiniones, la construcción de leyes efectivas, pero hechas para todos. Nosotros en el SAR tenemos algo muy claro. Si se quieren bajar impuestos, no se les baje a unos, a esta empresa, a la otra, que sea algo de aplicación general. Claro, siempre van a, como macroeconómicamente el licenciado Raudales sabe, todo en economía tiene un pro y contra. Algún sector va a ser beneficiado y otro sector va a ser afectado. Entonces, esa es queremos manifestar nuestras opiniones para que la discusión vaya en ese sentido. Lempira Viana, si está todavía en la línea de San Pedro Sula. Buenos días, Lempira. Muy buenos días, licenciado Raúl y demás personalidades que tiene presentes. Quiero notificarle como actual regidor que soy de aquí de la comuna de San Pedro Sula, que justamente hoy en la tarde vamos a discutir el nuevo presupuesto, ya tenemos los avances, y la mejor noticia para todos los empresarios y ciudadanos sanpedranos es que no le vamos a subir ninguna tasa municipal, y al contrario, nuestro presupuesto para el 2020 se está bajando en 200 millones de lempiras. Esto es para dar un apoyo más a todo el empresario y todo el ciudadano que ha cooperado con todos sus apoyos tributarios, ¿verdad? Así que la primera noticia novedad que usted está recibiendo de que San Pedro Sula no va a aumentar ningún tipo de tasa el 2020, y al contrario, de los 6.000 millones que manejamos el 2019, estamos manejando 200 millones para el 2020. Un abrazo, don Raúl, y nos vemos en la próxima. Bien, gracias, don Lempira Viana, anunciando que no va a poner impuestos entonces la alcaldía de Pedro. ¿Qué piensa, Julio? Bueno, mira, yo supongo que esta puede ser sonrisa de los tres, una decisión muy inteligente de una municipalidad que entiende que cargar más, que gravar más a los empresarios y al público en general en el país equivale a ralentizar la economía, a quitarle posibilidades de enriquecimiento a la gente que realmente trabaja para lograr mayor bienestar. Entonces, en economía nosotros enseñamos lo que se llama la curva de Laffer, ¿verdad? Que significa que entre más le vas cobrando una tasa impositiva a la gente, en un principio el gobierno va recaudando más,
Fíjate qué interesante esto. Hay un momento en que vos vas aumentando la tasa impositiva y entonces eso te genera mayor recaudación. Si tenés 10% de impuestos o 3% de impuestos sobre ventas, como existía en tiempos de Roberto Soso Córdoba, que lo aumentó a 5% él, ¿verdad? Antes de Roberto Soso Córdoba era 3% el impuesto sobre ventas. Roberto Soso Córdoba lo aumentó a 5%, luego creo que fue en tiempos de Carlos Flores que se aumentó a 7%, ¿no? En tiempos de Callejas creo que fue que se aumentó a 7% y luego Carlos Flores lo aumentó a 12% y de ahí ya en este gobierno se aumentó a 15%. El asunto es que hay un momentito en que si vos aumentás esa tasa impositiva, Raúl, la recaudación cae. ¿Por qué? Porque la gente entonces deja de comprar, porque el gobierno está quitando todo su dinero, la gente deja de comprar, entonces recauda menos el mismo gobierno, entonces se vuelve contra el gobierno el incremento. Yo creo que en Honduras estamos llegando a ese punto en el cual si se sigue incrementando, fíjate qué interesante, el año pasado se tuvo la mayor tasa, creo que se tuvo el pic, no sé Gabriel si eso es así, ¿verdad? Pero que se tuvo el pic de recaudación el año pasado, pero ya este año empieza a caer la recaudación. Y claro, sube tanto, es tan gravoso para el contribuyente, tanto empresario como a nosotros los que pagamos impuestos por consumo, ¿verdad? Se vuelve tan gravoso que al final el gobierno empieza a recaudar menos. Este año ya anunció el SAR que va a tener una baja en la recaudación y que probablemente ni siquiera cumpla la meta de 108,000 millones que se había propuesto a comienzo de año, ¿no? Sí, eso significa que el gobierno va a tener que endeudarse más. Es correcto. Porque incrementó el presupuesto nacional en 21,000 millones. Ahora, hay que sumarle a esto, José y Gabriel, el tema de los impuestos municipales, porque esa carga tributaria del 18% de la que estamos hablando ahorita es nada más los impuestos que provienen del gobierno central. Pero bien decía alguien, y cuando yo estaba en el Ministerio de Planificación, recuerdo que llegó a buscarme un empresario ganadero, lo que tenía era una empacadora de carne allá en Olancho, ¿no? Y me dijo: ministro, nosotros nos vamos a ir de aquí del país. No es nuevo esto de que se están yendo las empresas, ¿verdad? Sí. Él llegó a decirme, a anunciarme oficialmente que la empacadora de carne que tenían ellos allá en Olancho, en Catacamas, se iba de Honduras, se iba para Nicaragua, porque en Nicaragua la tasa impositiva municipal, en el lugar donde él había logrado negociar para moverse, ahí cerquita, ¿verdad? Solo cruzar la frontera, era mucho más baja. Entonces me dice: oíme, este señor, alcalde de Catacamas, me dice, cada vez que necesita hacer algo ahí en el pueblo, solo conmigo la agarra, es decir, agarra a la empresa de ojo de gallo, como dicen acá en Honduras, y cada vez que necesita, por ejemplo, construir una carretera o hacer un embalse o cualquier cosa, entonces lo que hace es aumentar la tasa municipal. Era la vaca gorda. Exactamente. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Quién perdió al final? Perdió la misma municipalidad, porque tanto fue que le fueron sacando a la empresa, que al final la empresa dijo: ¿sabes qué? Yo me voy a negociar ahí con este lío, con Matagalpa o con cualquier municipalidad de ahí de Nicaragua. Me cobra la cuarta parte de impuestos, ¿verdad?, de lo que me están cobrando allá en Catacama. Me voy para ahí, me muevo para ahí. Yo recuerdo que una vez nuestro común amigo, don Gianni Rosenthal, me comentó más o menos lo mismo. Me dice, cuando él era ministro de la presidencia, yo trabajaba ahí en el Ministerio de la Presidencia, me dice: Julio, nosotros hicimos un estudio para ver dónde fabricábamos las bolsas de cemento, y lo que resultó es que son tan caros los impuestos acá en Honduras que nos salía más barato hacerlas en Guatemala. No es que nosotros no querramos invertir en Honduras, el problema es que un empresario invierte para ganar, y si le sale más barato invertir en poner la fábrica de bolsas de cemento en Guatemala, pues se va para Guatemala, porque ahí le sale mucho más cómodo y el precio entonces del cemento no varía tanto. Entonces, esas son las decisiones que los empresarios toman y que se ven afectadas por las decisiones que los políticos toman a la hora de recaudar, que afectan a la economía del país, ¿verdad? Pero la que pierde no es la municipalidad, Julio. Al final quien pierde es la gente que trabaja en esas empresas, correcto. Se queda sin empleo. Ya lo dijeron 2 empresas la semana pasada, José, que se van del país, que no soportan no solamente el tema de la carga tributaria, sino también el tema de las medidas que el mismo Estado impone y que al final ralentizan la actividad económica y hacen que se pierda empleo en el país. Deme un minuto, don Alberto González de Comayagüela quiere participar. Buenos días, don Alberto. Mire, yo tengo un hijo que estaba desempleado durante 2 años, 3 años casi. Viene una organización y le ofrece un empleo de 2 meses, ganando 12,500 cada mes.
Entonces el muchacho, muy honesto, se fue a registrar al azar, ¿verdad? Porque parece que hay un registro de contribuyentes, etcétera, y la organización le había ofrecido que si la situación mejoraba de la organización y recibía un dinero, probablemente le extenderían el contrato. Al final solo trabajó 2 meses y devengó 25,000 lempiras para este año. Ajá, pero le dicen que de esos 25,000, después de estar desempleado 3 años, tiene que pagar no sé si el 10 o el 12%, parece. La organización no le siguió dando trabajo, ¿verdad? Pero se lo habían prometido y él legalmente se fue a inscribir al azar. ¿Qué tiene que hacer este muchacho? Y al final no siguió trabajando porque la organización estaba debilitada económicamente. Después de 3 años de desempleo, ese poquito dinero que ganó tiene que darle al Estado el 12%. El muchacho del azar, por favor, si nos explica si fuera, porque también en los micros, no solo a las empresas le pasa, ¿verdad? Sino que a los hondureños de a pie, ¿verdad? Que ganan poquito y de lo poquito que ganan cuando consiguen trabajo, tienen que darle, no sé si el 12 o el 15% al gobierno, porque el muchacho honesto se fue a inscribir, ¿verdad? Pero ya se quedó sin trabajo porque solo le dieron 2 meses de trabajo. Muchas gracias, les agradezco la oportunidad. Sí, muchas gracias. Al televidente que nos ve, entendí que era de Comayagua, ¿verdad? Comayagüela. Comayagüela. Es importante, claro, no tenemos todos los elementos, pero si su hijo realizó un contrato como tipo consultoría o como servicios profesionales, que se aboque al SAR para dar de baja las obligaciones, pero es importante mencionar que en Honduras un salario de 12.500 lempiras no paga impuestos. Está exento, porque en Honduras, como se amplió la base exenta de los asalariados, un hondureño para pagar impuestos tiene que tener un salario mensual más de 16.500 lempiras. Eso es de las diferentes medidas que se hicieron en los últimos 3 años de aumentar la base exenta de impuestos. Entonces, como muy bien decía el licenciado Raudales, la desaceleración de la recaudación no ha sido hasta el año pasado, ha venido presentándose desde el 2017, producto de este tipo de medidas, ¿verdad? Claro, en economía hay que tomar decisiones, hay pros y sus contras, entonces se tomó la decisión de ampliar la base de exenta, que hizo que salarios más altos no pagaran impuestos, tiene un efecto negativo en la recaudación. Se quitó el 1.5, solo con quitar el 1.5 fue una caída de la recaudación de 1.200 millones de lempiras. 1.200 millones que no entran a las arcas del Estado, pero que se quedan en los grandes empresarios, porque esa medida afectaba a los grandes empresarios, no a la realidad de las MIPYMES que representa el licenciado Castañeda. Entonces es importante mencionar eso. La desaceleración de la recaudación ha sido en los últimos 3 años. Ese dinero no entra a las arcas del Estado, pero se queda en la economía. Entonces, recordemos usted que la propensión marginal a consumir del hondureño, es decir, de cada lempira que le entra al hondureño, casi el 95 centavos lo gasta, porque consumimos muchísimo. Y ese consumo es beneficioso para la economía. Entonces, si hablamos aquí de cierre de empresas, de que se van las empresas por muchos impuestos, pero lo que tenemos es que en los últimos 3 años se ha desbaratado los impuestos, varios impuestos que teníamos, como el 1.5, como ampliar la base exenta, como seguir con las exoneraciones. Entonces, quiero dar un dato muy importante. En el SAR, casi como lo que hablábamos con el señor Alberto González, ¿verdad?, que tiene que ir a hacer un trámite, en el SAR hay un trámite que se llama cierre de operaciones, es decir, las empresas, tanto comerciantes individuales, negocios, que llegan a cerrar sus negocios. En lo que va del 2019, van 100 empresas, pequeños negocios o comerciantes individuales que han cerrado negocios, 100. Pero en el 2019 han llegado al SAR a aperturar un nuevo negocio, van 7.000 nuevas empresas y comerciantes individuales que han llegado a aperturar un nuevo negocio. Entonces, eso es importante transmitirlo, ¿verdad? Porque hablamos y escuchamos de grandes empresarios que dicen, me voy a ir de Honduras porque no aguanto la carga tributaria.
pero vemos que ese empresario ya no paga el 1.5. Sus empleados, la mayoría que están en un salario mínimo o debajo de 16.500, ya no pagan impuestos. Entonces, es importante para nosotros entender por qué nos mencionan de que me voy a ir del país, cuando hemos visto que la política tributaria en estos últimos 3 años es bajar los impuestos. Sí, voy a hacer una pausa para continuar, pero antes, el abogado Carlos Padilla dice, carga impositiva alta o baja, lo que el contribuyente aspira es a no ser robado y que esos impuestos se traduzcan en beneficios sociales colectivos, sí. Y eso aquí no existe. Escuelas deficientes, hospitales sin medicinas, más del 60% de pobreza, no hay vivienda social y todo ello genera violencia. Entonces, ¿para qué pagamos? Para tener un aparato burocrático enorme, ineficiente y que el Estado siga siendo el mayor empleador del país, me dice el abogado Carlos Padilla. El señor Sierra me dice, pero ellos pueden cobrar tasas a través del plan de arbitrio, se refiere a las municipalidades, y a través de las tasas que están sangrando a las empresas, ya que cobran lo que se les antoja por lo que quieren. Antes de la pausa, los alcaldes liberales han emitido un comunicado luego de que ayer ha sido detenido el alcalde de Choloma Cortés, Polo Crivelli, la Asociación de Alcaldes Liberales de Honduras por la Transparencia. Ante los últimos acontecimientos y preocupados por la persecución política de la que está siendo objeto algunos miembros de la Asociación de Alcaldes Liberales de Honduras por la Transparencia, nos solidarizamos con el alcalde de Choloma, Leopoldo Eugenio Crivelli Durán. Exigimos se le dé el debido proceso a su caso, se considere inocente de los cargos que se le imputan hasta que se demuestre lo contrario. La Asociación de Alcaldes Liberales de Honduras por la Transparencia demandamos que se haga justicia para nuestro amigo, correligionario y colega que busca el desarrollo de su municipio, que el alcalde Crivelli sea tratado bajo el mismo procedimiento que se ha tratado a otros alcaldes y altos funcionarios pertenecientes a otros partidos políticos, en cumplimiento al principio constitucional de que todos somos iguales ante la ley, firma el alcalde de Puerto Cortés y presidente de la Asociación de Alcaldes Liberales por la Transparencia, Alan David Ramos Molina. En esencia, Julio, ¿qué has analizado? ¿Cuál es el reclamo empresarial por el cobro de impuestos? A ver, aquí hay algunos elementos que hay que considerar en el tema de la queja que en los últimos comunicados ha estado emitiendo el COE. Primero, y creo que es el reclamo más válido, es lo que decía el televidente antes de irnos a la pausa. A ver, ¿de qué sirve que se le estén cobrando impuestos a la gente si esto no se ve reflejado en un gasto adecuado, ¿verdad? El sistema de salud, el sistema de educación en el país, las vías, las carreteras y los servicios en general que presta el gobierno son de muy mala calidad. En países como por ejemplo Suecia, Finlandia, Suiza, todo el mundo sabe que le están cobrando el 50% de su ingreso. Es decir, si uno gana 50.000 empiras, 25.000 los paga el Estado. Pero ¿qué sucede? Nadie se preocupa por mandar a sus hijos a una escuela privada. Todo el mundo manda a sus hijos a la escuela pública porque es de buena calidad. A nadie se le ocurre en esos países ir a un hospital privado, ¿no? Eso solo son para la gente muy, muy rica, ¿verdad? Pero en general la gente va a los hospitales públicos, a las clínicas públicas, porque son de extraordinaria calidad. A nadie le preocupa, Raúl, en esos países el comprar el repuesto del vehículo, ¿verdad? La fábrica, o sea, las tiendas de repuestos allá son escasísimas porque realmente a nadie se le dañan los carros porque el estado de las carreteras es de primerísimo nivel. Entonces, ¿qué sucede acá? El gran problema es que si tuviésemos un Estado que devolviera en servicios públicos de calidad esa inversión que hace el privado, no habría ningún problema, paguemos impuestos, ¿verdad? Ese es un elemento. El otro elemento tiene que ver con la equidad tributaria de la que había estado hablando anteriormente. En el reclamo del COEP, en el último comunicado que les escuché, hablan y salen diciendo que siempre el gobierno sale con la cantaleta famosa de las exoneraciones. Mira, el problema con las exoneraciones acá es que son muy discrecionales.
no existe una ley que las regule adecuadamente y que sean de uso general. De hecho, la Organización Mundial del Comercio, en un estudio que sacó hace poco, establece que las exoneraciones fiscales no le garantizan a nadie que va a tener un crecimiento con su empresa, ¿verdad? Y si estas son muy discrecionales, si el gobierno se las otorga a quien quiere, a los amigos, a la persona que llega a pedirle, mira, yo recuerdo que a mí me tocó trabajar muy de cerca con varios ministros de finanzas, ¿no? Y una de las quejas que tenían todos ellos en distintos gobiernos, en el gobierno de Maduro, en el gobierno de Flores, en el gobierno de Mel Zelaya, en el gobierno de Pepe Lobo, las grandes quejas que tenían los ministros de finanzas es que una buena parte de su tiempo y de su trabajo lo gastan en estar recibiendo llamadas y presiones de empresarios para que les otorguen las famosas exoneraciones, ¿no? ¿Por qué? Porque como no existe una ley, no hay nada que la regule adecuadamente, sino que, como dicen por ahí los argentinos, el que no llora no mama, ¿verdad? Lo que hacen la mayoría de los grandes empresarios es estar llamando y presionando a los funcionarios públicos o al presidente o al mismo ministro de Finanzas para que otorgue estas exoneraciones. Entonces ahí es donde se vuelve el asunto injusto. Yo recuerdo, Raúl, como vos sos más o menos de mi época, tal vez también te acordás, que hace muchos años ahí enfrente, ahí en el Boulevard Juan Pablo II, había un negocio de hamburguesas, muy buenas por cierto, se llamaba In and Out. Sí. Ahí íbamos, los jóvenes los jóvenes ochenteros íbamos ahí a In and Out a echarnos una hamburguesita allá los viernes en la noche, ¿verdad? Y recuerdo que un día, ya siendo yo adulto, a finales de los años 90, me puse a platicar con el señor de ahí, del dueño de la empresa, ¿no? Y le dije, ¿cómo le va? No, estoy quebrado, ya voy a cerrar. Fue justamente unos días después, el dueño de In and Out cerró su pequeño establecimiento, que era muy popular, como te digo. Era muy visitado. Y me dice, ¿y sabe por qué voy a cerrar? Porque ahí enfrente, y me señaló enfrente, ¿verdad? Que todo el mundo sabe qué es lo que hay ahí. Hay una venta de hamburguesas que no paga impuestos. O sea, ¿cómo es posible que yo, por ser hondureño, sí tengo que pagar impuestos? Y esa, que es una franquicia, ¿verdad? Norteamericana, se ha acogido a la ley del SOLI, de las zonas libres, ¿verdad? Porque es, bajo el entendido de que es una empresa turística y a ella le otorgan la exoneración y no paga impuestos. ¿Qué tipo de competencia es esa? Si los dos se dedican al mismo rubro, ¿por qué la hondureña sí paga impuestos y por qué la extranjera no paga? Entonces, ese tipo de elementos son los que afectan la inversión en el país, sobre todo de los pequeños empresarios. ¿Te acordás de Burger Inn que estaba donde Ficenza ahora? Claro, sí. El dueño, amigo mío, Quique Gómez, me dijo, no, yo voy a vender mi cadena, tenía una cadena de Sí, yo me acuerdo, también muy populares, ¿no? La voy a vender, me dijo, porque como ya vienen los que no van a pagar impuestos con franquicias, voy a quebrarme, mejor vendo antes. Es correcto, entonces yo creo que el tema de las exoneraciones, y esto para mis amigos empresarios y para la gente del COEP, que es muy acucioso y que trabaja mucho este tema, más allá de eliminar exoneraciones, lo que hay que hacer es una revisión adecuada y definir claramente cuáles son aquellas exoneraciones que se pueden dar con fines de generación de empleo y eliminar la discrecionalidad en el otorgamiento de las mismas, porque da la impresión, Raúl y José, que muchas veces este esquema de exoneraciones más bien es un instrumento que utilizan los políticos para pagar favores políticos a los que le ayudaron en la campaña, ¿verdad? Entonces, los sistemas tributarios, y aquí Gabriel que entiende más la teoría de este asunto, deben ser, como bien decía él, muy simples y además de uso general, y no estar otorgando beneficios fiscales, gasto fiscal con fines discrecionales, de manera que esto pueda generar mucha distorsión económica y además mucho desempleo. ¿Qué piensa usted? Sí, aquí lo que sucede es que hay mucha desigualdad, efectivamente. Nosotros en el transcurso del tiempo hemos visto casos en los cuales se anticipa la ley antes de hacer la inversión, para favorecer esa inversión. Y ese fue el caso de esas franquicias precisamente, que se reguló, se hizo la legislación
para que no pagaran impuestos antes de que ellos llegaran, en detrimento del empresario nacional. Aparte de eso, hay inequidad también en la aplicación de toda la política tributaria, por una razón bien sencilla. La oficina del gobierno central, que en este caso es la SAR, y esto lo vengo diciendo desde antes que se instaurara el régimen de facturación, por ejemplo, la SAR no tiene presencia en los 298 municipios, y eso es una gran debilidad que pone en desequilibrio el tejido industrial y de negocios, sobre todo de la micro, pequeña y mediana empresa, porque el que paga impuestos se vuelve menos competitivo en relación al que no paga impuestos, y el que está en el municipio donde no hay oficina de la SAR, donde no le llega el representante de la SAR a hacerle una auditoría o a reclamarle el régimen de facturación, aquel no está supeditado a la ley. En cambio, los que estamos en las ciudades más grandes, todos estamos tributando, estamos obligados a tributar, y eso genera inequidad y genera en las ciudades, genera también competencia desleal. ¿Por qué razón? Porque mucha gente se sale de la formalidad hacia la informalidad, y en otras ocasiones no solo hacia la informalidad, sino también a la clandestinidad, porque le toca, aparte de la carga tributaria, soportar la extorsión y otra serie de variables como el incremento en el costo de la energía eléctrica, la falta de energía eléctrica, etcétera. Todo eso le encarece su operación y lo vuelve menos competitivo. Entonces, ¿qué pasa? Cierra la empresa y se va a la clandestinidad, ya no paga impuestos, ¿verdad? Y siente que tiene más liquidez, que tiene más flujo, obviamente, porque ya no está pagando impuestos, ya no está pagando la extorsión, y eso le genera un poco más de flujo. Entonces, ese es un fenómeno que las autoridades deben analizar antes de haber implementado el régimen de facturación. Yo recuerdo haber andado en varios foros con la abogada Miriam Guzmán debatiendo este tema, y nosotros les decíamos, mire, la medida no es mala porque es necesario hacerla, pero hay que implementarla correctamente. Implementarla correctamente quiere decir con equidad en todos los 298 municipios, y recuerdo que inclusive les sugerimos que pusieran un escritorio con una computadora e internet y un técnico en cada municipalidad, por lo menos, para poder darle acceso a la gente a que fuera a tramitar su registro tributario sin tener que venir desde los municipios más remotos hacia los municipios donde sí tiene presencia la autoridad, que en este caso es la SAR. Eso por una parte. Por otra parte, el incremento en la apertura de negocios al que se refiere el licenciado Gabriel, es que sí se da, porque se cierran unas y se abren otras. Ese es un fenómeno que nosotros venimos estudiando desde hace 15 años, porque como dije al principio, nosotros, a pesar de todas las vicisitudes, no nos vamos del país, no nos vamos, nosotros seguimos aquí espadeándole al asunto con la esperanza de que en algún momento alguien piense en nosotros y sí definitivamente se preocupe por la comida en la mesa de la gente, porque no queremos irnos, por eso es que emprendemos, porque no queremos irnos en la siguiente caravana. Muchos se han ido, pero normalmente el MIPYME lucha y lucha por mantener con vida su negocio, y cuando fracasa con uno, casi inmediatamente comienza otro. Entonces a mí más bien me dispararía las alarmas ese incremento en las aperturas de nuevos negocios, porque quiere decir que se han cerrado otra gran cantidad que de repente no se fueron a reportar al azar. Si solo 100 se fueron a reportar, yo puedo garantizarles que son muchos más los que cerraron el año anterior. Y de esos muchos que cerraron, casi todos han reabierto otra empresa, ¿verdad? Porque toca luchar, hay que comer de algo y no hay empleo, ¿verdad? Y cada vez el desempleo es mayor. Todo esto lo que está generando es una desigualdad que está creciendo todos los días y que desde mi punto de vista es una bomba de tiempo, porque cuando ya se está cerrando la válvula de escape que era la caravana, se cierra porque ya no pusieron el muro, pero hay 3 países
parando esa válvula de escape, la gente está siendo repatriada, ya hay desánimo para irse y eso va a generar convulsión interna. A eso hay que ponerle muchísima atención porque la necesidad que la gente está padeciendo, de repente el que tiene el salario seguro en la oficina pública no siente el dolor que está sintiendo la gente que no tiene que ponerle en la mesa a sus hijos. Y eso, quien lo puede suplir es la micro, pequeña y mediana empresa, porque las grandes empresas se quedan en las urbes más grandes, ¿verdad? En cambio, allá, tierra adentro, el que opera es el micro, pequeño y mediano. Y cuando me refiero a mi pyme, no me refiero solo al que tiene una tienda o un pequeño taller. Un pequeño productor de café es un MIPYME, claro. Un pequeño productor de maíz es un MIPYME, cualquiera que tenga un centro productivo o de servicio es un MIPYME. A esta gente hay que prestarle toda la colaboración posible para que genere la mayor cantidad de empleo, para evitar que esa bomba de tiempo explote. Esto lo venimos hablando de hace tiempo y ha venido empeorando la situación. Así que para nosotros lo más importante es que se haga conciencia en el sentido de que ese tejido industrial y de negocios, MIPYME, es de especial cuidado. Y en vez de atacarlo y cerrar las empresas, hay que incentivarlo, motivarlo para que salga adelante y que crezca. Porque el proceso natural de una empresa en una economía saludable, con un Estado de Derecho correcto, es crecimiento. Ese es el proceso natural como un ser humano, ¿verdad? Entonces es muy importante que las autoridades, en este caso las que dirigen, las que establecen las políticas públicas tributarias, no la SAR, que solo es el ejecutor, ¿verdad? Piensen en eso. El enfoque debe ser la comida de la gente, fundamentalmente. Sí, está en la línea, antes de escuchar, Carolina Zelaya de Tegucigalpa, antes de que el licenciado Gabriel Perdomo nos dé algunas respuestas. Carolina, buenos días. Buenos días, Raúl. ¿Aló? ¿La estamos escuchando? Ok. Buenos días, Raúl, y a todos los que nos están viendo y ahí al panel que tiene. Yo pienso que, la SAR es de las entidades del gobierno que no sirven para nada, para la microempresa, y se lo voy a decir de una forma. Yo participé en una licitación y creé una empresa. Lastimosamente, nunca me salió el permiso de operación de la alcaldía y y perdí la licitación, que ya la tenía casi a un 100% ganada. Pero no me pudieron esperar para sacar el permiso que no salió de la alcaldía. Eso fue en el 2017. Bueno, en el 2018 hice los intentos por seguir operando con la empresa de desarrollo de software. Y pues todo 2018 he pagado, he ido a sacar facturaciones, me las han dado, 2019 perfecto. Y resulta que ahorita cuando solicito una nueva facturación, Raúl, entonces me dicen que estoy omisa del 2017 porque como yo no operé, solo que saqué la empresa en esa fecha para eso, entonces que tengo que presentar las declaraciones de esos años, que tengo que pagar las multas. Entonces, ¿qué facilidad me dan ahí? Ninguna. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a cerrar la empresa y voy a crear una nueva. Y me voy a acoger al régimen me acogí al régimen que tienen ahí, de que no voy a pagar 5 años de impuestos, porque a uno lo hacen mañoso la SAR. No quiero, yo quiero pagar mis impuestos, los pagué 2018 y 2019, y ¿por qué si yo tenía un problema, me siguieron dando facturación, y ahora que me está yendo bien, entonces ahora me dicen, no, ahora usted debe todo el 2017, y no me dieron ninguna salida. No hay como antes que se presentaba, antes en la SAR, cuando era la ley, se presentaba una declaración de omisos. Entonces, como yo soy omisa, pues se presentaba pero ahora no hay ninguna facilidad, entonces ahora me obligaron a cerrar la empresa y a crear una nueva. Entonces, por eso le digo, la SAR para la microempresa es la peor entidad del gobierno. Ese es mi concepto. Buenos días a todos. Bueno, yo aquí planteé un tema mío de cómo pago los impuestos. Alexis me saca el 12.5 de mis comisiones, pero después la DEI me saca el 12.5.
Por la renta, por el impuesto sobre la renta. Sí, aquí me explicaba el licenciado y me alegró la mañana, voy a darle seguimiento a eso. Buenos días, Raúl. Ellos tienen una meta de recaudación que según ellos tienen que cumplir a como se dé lugar. Lo llegan a auditar y aunque la empresa esté totalmente dentro de la ley y con el pago de impuestos y tasas, siempre le meten ajustes exagerados y son tan descarados que le dicen que le van a hacer el ajuste y que se vaya en reclamo administrativo. Eso es algo que solo en Honduras se ve. Excelente programa. Sí. Licenciado Gabriel. Sí, voy a conectar las últimas, tanto las dos intervenciones del licenciado Castañeda como el licenciado Raudales, de la señora Carolina Zelaya y el último que acaba de mandarle el mensaje. Tanto el licenciado Castañeda como el licenciado Raudales han metido en la discusión un tema muy importante, que es la equidad tributaria y la desigualdad. Miren lo bonito de esta discusión es que el licenciado Raudales planteó una realidad dentro de Honduras y el licenciado Castañeda otra realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Hablamos de las exoneraciones. Las exoneraciones, le voy a dar dos regímenes especiales, Zona Libre y RIT, SOLI y RIT, que exoneran a grandes empresas, ¿verdad? Hay empresas exportadoras de la industria manufacturera, pero si usted le pregunta a la MIPYME ¿en qué le beneficia SOLI y RIT? Y le va a decir, eso para mí no es para mi realidad. Entonces, quiero mencionar algo de las exoneraciones. Como muy bien decía el licenciado Raudales, la discrecionalidad, la falta de control, la falta de hacer cumplir los objetivos por lo que se dio ese sacrificio fiscal. Le voy a dar dos ejemplos claros. En SOLI hay 400 empresas beneficiadas con el tema de exoneración de pago de impuestos sobre la renta, ¿verdad? Que son como 4.000 millones de lempiras. Es bastante alta, es bastante fuerte, un monto significativo. Está bien, no vamos a hacer un juicio de valor si es buena o mala. Pero a mí, para nosotros, en el SAR, lo técnico, lo objetivo, lo numérico es lo que vale. Es decir, en SOLI hay 100 empresas que por cada empleo que generan, recuerden que el sector maquilador tiene una tasa, un salario mínimo de los más bajos, ¿verdad? El más bajo de todos los que se establecen. De cada empleo que genera esas 100 empresas que les voy a dar el ejemplo, el Estado de Honduras le exonera por cada uno de esos $80,000. Es decir, por cada empleado generado, por cada empleo que la empresa le paga salario mínimo del sector maquilador, hay empresas que el más alto que de cada desempleo yo lo exonere $80,000. $80,000 en el sector MIPYMES es una cantidad fuerte para la realidad que usted representa. Entonces, o por ejemplo, hay empresas que por cada que nosotros le exoneramos más de lo que exporta. Entonces, el régimen especial fue creado para incentivar la exportación, pero esa empresa está exportando menos de lo que nosotros le exoneramos. Entonces, reafirmamos a ciertas posiciones que ambos panelistas han manifestado. El problema no es la exoneración en sí, sino su uso indiscriminado y su falta de aplicación general. Nosotros somos de la idea que si vamos a exonerar, exoneremos a los que más lo necesitan, a los sectores más necesitados y de una aplicación general para todos. Y a los que generan empleo. Y a los que generan empleo. Eso es lo más importante, ¿no? Y gracias, licenciado, por acordarme lo que iba a manifestar. Muchas veces e históricamente hemos puesto, es importante la gran empresa en Honduras, en especial en la recaudación, pero esa participación antes era como 80-20, es decir, el 80% de la recaudación lo daban los grandes empresarios, pero ahora eso ha cambiado. Casi estamos un 60-40. La recaudación del sector MIPYMES es altamente significativa. Ha crecido enormemente la recaudación de este sector, la formalización a través del régimen de facturación que el licenciado Castañeda mencionaba, esa base de contribuyentes que ha crecido en Honduras proviene del sector MIPYMES. Pero, y aquí un poco mencionando a lo que la señora Carolina Zelaya un poco manifestaba,
hemos tenido una historia de estar exonerando a sectores pues privilegiados o de altos ingresos, pero esta medida que ella está utilizando de una nueva empresa y exonerada por 5 años, esa medida va orientada a las MIPYMES. Y quería mencionar, y es importante hacer la distinción entre las tasas municipales y lo que es todo el sector del sector central, pues es decir, del sector público central. Es muy importante mencionarles que lo que las empresas pagan en tasas municipales son deducibles del impuesto sobre la renta, pero sí es importante escuchar a los sectores de que estas cargas municipales, que no las recauda el SAR, son altamente, que lo cargan aun cuando son deducibles del impuesto sobre la renta. Es un tema importante a escuchar, así como lo son, por ejemplo, en varios sectores se hablaba en los medios que las empresas tienen son sociedades socialmente responsables, que dan becas, que dan donaciones. Todo eso es deducible del impuesto sobre la renta. Entonces no es que es un tema de doble imposición. Y el licenciado Raudales mencionaba a Suazo Córdoba, ¿verdad? La ley de impuestos sobre la renta es, creo, más vieja que Suazo Córdoba, ¿verdad? Y es que Suazo Córdoba lo que subió fue el impuesto sobre solo renta. La tasa, ¿verdad? Sí. Y la tasa, el último cambio que hubo fue en el 2004, es decir, ya más de 16 años, ¿verdad? La tasa del impuesto sobre la renta. De la renta, sí. Entonces, lo que quiero mencionar es, vemos realidades totalmente asimétricas entre lo que manifiestan las MIPYMES y lo que manifiesta el COEP. Y las leyes tienen que darle solución a todos de la misma manera. Entonces, nuestro llamado es a poder concertar y construir leyes tributarias más efectivas, más eficientes, que sean de aplicación y uso general, y no estar dando beneficios puntualizados o a tal industria con detrimento de la otra, sino más inclusivas las leyes tributarias. Me dicen, pregúntele al licenciado, pregúntele qué hacer con médicos, psicólogos y otros profesionales que brindan servicios y que no nos dan factura del SAR. Mire, eso es lo que les mencionaba. Otra cosa. Sí. Los mecánicos que tienen un taller no dan factura tampoco. No dan factura. Un carpintero, difícil que le dé una factura. Qué bonito ejemplo el que usted está posicionando. Nosotros en el SAR, y un televidente había mandado el mensaje de que nosotros fiscalizamos a lo loco y que le hacemos el ajuste y le cargamos los impuestos sin importar nada. No es así. En el SAR, nosotros tenemos, que es un orgullo organizacional, el modelo de gestión de riesgos, que es la herramienta, el mecanismo para realizar la otra cara que tiene el SAR, que es fiscalizar. En este modelo de gestión de riesgos están 320,000 hondureños que tienen trascendencia tributaria. 320,000. Nosotros no vamos a desgastar un recurso caro en ir a fiscalizar a una pulpería, a una chiclera, a un carpintero, cuando tenemos un médico, un abogado, un arquitecto de altos ingresos. Y ese modelo nos permite a nosotros puntualizar y seleccionar objetivamente y materialmente. Nosotros no vamos a andar disparando nuestros auditores a lo loco en la calle cuando tenemos sectores de altos ingresos que no tributan y que generan competencia desleal con otros del mismo rubro, que generan distorsiones en la economía y que también demandan de bienes y servicios públicos. Entonces nosotros es importante manifestarles, no vamos a desgastarnos en atacar al pequeñito, porque nuestros recursos son limitados y nosotros tenemos que orientarlos a esos altos niveles de ingresos. Y no es un tema de atacar al rico o que no nos gusta la riqueza, no es eso, es lo que mencionaba el licenciado Raudales y también el licenciado Castañeda, es un tema de equidad, de el que más tiene, más paga, para transferir esos recursos para el que menos tiene.
Y también es importante mencionar que como Estado hondureño tenemos una deuda social histórica, estructural, y que no la hemos podido satisfacer, y esa deuda social es real. Pero entonces aquí viene la pregunta. Hacíamos el ejemplo de Guatemala o de Suecia. ¿A quién nos queremos comparar? ¿Quién queremos ser? ¿Queremos ser como Guatemala o queremos ser como Suecia? Pero sí son dos caras de la misma moneda. Pagar correctamente los tributos y también ejecutar e invertir correctamente esos impuestos. Conclusiones, ya estamos al final. Bueno, nosotros siempre cerramos este tipo de programas, nuestras participaciones con propuestas. Nosotros queremos proponerle al gobierno de Honduras que incluya en la consolidación de deuda, la deuda por impuestos que tiene la micro, pequeña y mediana empresa, que pueda el empresario MIPYME ir y consolidar lo que le debe al SAR, como si fuese otra entidad crediticia. Esa es una propuesta. Y la otra, reiteramos que es necesaria la presencia en todo el país para poder ser iguales todos los hondureños que estamos trabajando en beneficio de las familias hondureñas. Gracias, licenciado Castañeda. Don Julio. Mira, yo reitero nuevamente el llamado a las autoridades y en general a la población para que presionemos para que haya un auténtico diálogo fiscal en el país. Y este diálogo tiene que ir en las dos vías, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer para tener una recaudación tributaria más eficaz, más eficiente, más justa, pero además, cómo hacer para que el gasto público sea más eficiente también? Porque el tema es de qué me sirve a mí estar pagando más impuestos si ese impuesto no se me revierte en buenos servicios para la población, ¿verdad? Si esos impuestos se revierten únicamente en una planilla de empleados públicos gigantesca, que al final lo que está haciendo es absorbiendo las posibilidades de mejora en la competitividad de los empresarios en el país. Creo que hacia ahí deberíamos de derivarnos, y yo hago un llamado a los empresarios para que continuemos trabajando, academia, empresarios y gobierno, en esa vía. Yo creo que con eso podemos lograr muchas cosas. Gracias, Julio. Un gusto, Raúl. La ministra Miriam Guzmán. Por cierto, a la ministra he escuchado muchos empresarios cuestionarla. Creo yo, bueno, yo mismo he tenido que pagar mis impuestos, pago mis impuestos. Pues a nadie le gusta eso. Aquí no nos engañemos. Aquí el que diga que le gusta pagar impuestos es paja, como decimos los hondureños. Así es. Pero la ministra dijo que este año no van a cumplir las metas de recaudación. Y yo creo que lo que ella ha hecho en la SAR, tratando de cobrar impuestos, poner orden, buscar generar ingresos para el Estado, aunque este año, como dice ella, no va, aunque hayan habido protestas a lo largo del año de que tanto impuesto, ella ya anunció que no van a llegar a la meta de recaudación. Pero yo pienso igual que don Julio Raudales, de que si hubiera una buena educación pública, la gente no tuviera que pagar escuelas privadas. Correcto, hay tributas dobles. Si hubiera un buen sistema de salud, la gente no iría a gastar tanto dinero en los hospitales privados, que son unos asaltantes esos hospitales privados, si hubiera un buen sistema de salud gracias a la recaudación de impuestos. Y otra cosa que es importante, en Honduras, todavía hoy, 28 de noviembre del 2019, no hay transporte público. Correcto. Entonces la gente dice, ¿y el impuesto que pago? Con un empresario platicamos de este tema. Mira, si hubiera educación, no pagaría tanto de escuela, o sea, los que pagamos impuestos y no vemos buena educación, salud, transporte y otros temas, eso no es culpa del SAR, es culpa de los de otros que les toca administrar estas cosas, correcto, el manejo de los fondos que el SAR produce. Cerramos con el licenciado Gabriel Perdomo, a quien le agradezco su comparecencia. Sí, yo quería mencionar, para terminar, agradecer este espacio, agradecer a los panelistas. Al licenciado Castañeda, quería mencionarle lo que usted ha manifestado siempre es un problema real, permanente, y que como organización, como institución, siempre tenemos que atender
y dar servicios de calidad. Y lo que usted muy bien mencionaba, nosotros en el SAR hemos podido ampliar la cobertura de física, de oficinas, pero siempre es importante estar muy cercano al sector MIPYMES. Y yo le comento un poco que el SAR ha hecho un reafinamiento estratégico de poder acercarnos mucho más a los sectores económicos. Lo hemos hecho con sectores de la IVA, de Fedecámaras, y lo queremos hacer también con las MIPYMES, porque son distintas realidades que tenemos que la misma institución darle servicios. Y también un poco con el licenciado Raudales manifestar y reafirmar lo que él planteó. Ese acercamiento a academia, gobierno, sector privado es vital para el destino del país. Nosotros nos sumamos, estamos con las puertas abiertas para poder construir esa política fiscal progresiva, políticas tributarias eficientes y competitivas que puedan generar los recursos necesarios para construir un país. Así que muchísimas gracias. Gracias al licenciado Gabriel Perdomo, a don Julio Navarro y al licenciado Julio Raudales. Es que ganó la UPN anoche. Pero buenos amigos. Buenísimos amigos. Dos buenos analistas, don Julio Raudales, que hoy nos acompañó. Saludos a Julio Navarro también, que ganó anoche sorpresivamente la UPN Alvida 3-1. Nos vamos. Así están las cosas con los impuestos. La otra semana vamos a tener un importante programa siempre sobre este tema de los impuestos que nos interesa a todos los hondureños, a empresarios, a pequeños, grandes y medianos contribuyentes, a analistas, a personas como don Julio Raudales, a todos nosotros, porque de verdad, ojalá tengamos un buen transporte público, unas buenas escuelas públicas, que haya salud y que todo eso sea producto del pago de los impuestos. Buenos días, que estén bien.